Muy buenas noches, ¿cómo andan todos? Espero que anden todos bien. Buenas noches. Un saludo grande a todos, gracias por estar. Acá estamos, un domingo más, juntitos ahí, nosotros acá y ustedes atrás de pantalla. Bueno, como pueden ver ahí en la pantallita ahí al lado de Kevin, Noé, yo, Yema. La pusimos con un huesito, o sea, fue Noé que puso. Porque siempre carga los huesos del bocón del fondo, que el bocón es el que está al tercero, el grandote ese. Y le roba los huesos y llega a levantar las patitas de atrás. Bueno, entonces como hacen parte de la familia están los tres ahí. Yema, Javi y el bocón. Bueno, después ahí tenemos la currica, el cangrejo rojo, el libre de la pesca. David, que trabaja en fibra de vidrio. Bueno, y un nuevo sponsor que es el pesquero, que ya vamos a hablar un poquito de ahí. Y trajimos un montón de regalitos de la casa y que nos dio. Los pesqueros fueron al pesquero. Los pesqueros fueron el pesquero. Así que, ¿cómo será la cosa? Nos dio un montón de cositas para regalarle a ustedes. Y bueno, está de más decir que pasen por el lugar. Ahí Diego, se llama Diego, el dueño del local, que es un nuevo emprendimiento que arrancó ahora. Está muy bien surtidito y si Dios quiere le va a ir muy bien. Así como Néstor también, Néstor Sosa. Así que, Dieguito, cuando puedas y poner tu dirección ahí, en qué zona estás, escribir más tranquilo, así ya vamos para que la gente vaya viendo. Y vamos a mostrar unas cositas por acá que nos regaló. Miren estas bollitas preciosas. Va a ir un adhesivo de los pesqueros, que esto es gracias a Mario, ¿tá? Que también trabaja en esto, si alguien necesita saber algo por los adhesivos y hace trabajos de otras cosas también. Y una bolsita con anzuelos que tiene 20 anzuelitos si no me equivoco. O sea, va la bolsita, 20 anzuelos y un hilito. Son 4. ¿Estamos? Acá hay 2,
3 y 4. ¿Está? Hoy tenemos 4 con premios, o un posible 5 o un posible 6, pero 4 seguro. Esto lo voy a dejar acá. Espero que anden bien, espero que les haya gustado el videito que hicimos allá por el lago Severino, Paso Severino, canteras de vialidad, como dice Noelia, que le costó salir, pero ¿verdad? Salió. Porque no iba a ser un destrabalengua y si no lo decía así no iba. Y no iba a salir. Bueno, buenas noches para todos, buen domingo, noche, o sea, tarde, noche fría. Hoy salimos de pesca. Quien aguantó bien el tema de la temperatura fue la doña. Como no había pique, el señor fue para el auto. Una siestita de una horita me agarré ahí. Pero pasamos genial. Pasamos un día cerquita acá. Nos encontramos unos suscriptores también. Pasamos, la verdad que genial. Y bueno, y no hizo unos jueguitos o rompecabezas que te terminan dando una CB para pensar. Y bueno, eso son cosas de ella. Y después algunos con números también, porque mucha gente dice, pero es muy difícil, yo quiero con números. Algunos va a haber con números también. Así que bueno, ¿estamos todo bien? ¿Mm? Sí, estamos bien. ¿Estamos bárbaros? ¿Cómo estamos, Kevin? Bien. ¿Y ese mate? ¿Me toca o no? Sí. Porque vos tomás 17, ¿me das uno? Y sí, te toca ahora. Ah, bueno, me toca. Bueno, vamos a tomar un matecito mientras Noé lee algo ahí. Bueno, Eliana, muy lindo el video, dice. Saludos. Albertico, buenas noches Albertico, muchas gracias por el like, el abrazo y por si no puede compartir, dice. Bueno, muchísimas gracias igual. Después tenemos a Sebas. Buenas noches. Seba argentino, un abrazo grande. Sí. Pescador de Lisa, de allá de la Ay, zona. pará que me... Porque tenemos dos pantallas. Ahí va, ahí. Acá está el mouse. Sí. Ahí. Sebas también tiene un canal de pesca. Sí, tiene un canal de pesca. Sebas Pesca se llama el canal de él. Argentino. Exactamente. Después tenemos a Isabel. Ah, ¿la seguidora de las perlas está ahí? Sí, Sí, está ahí. Qué está. disparate, la seguidora de las perlas, muchachos. que estaba desaparecida. ¿Cómo andás, ma? Buenas noches, mi familia amada, dice. No me trajo más perlas ella, ¿eh? No, ¿Se escucha bien? Sí, espero que se, se escuche. escucha. Mati Corvina dice, buenas noches, familia. Madrugo, pero me dormí una siestita cortita de 3 horas. Así puedo ver el vivo. Espero conocerlos. Que está pendiente, pero ya se dará si Dios Mirá quiere. que tengo la bollita artesanal para botar guardadita. Sí. Yema está intratable, dice. Ah, Yema es la cazadora de jabalí que tenemos acá en casa. Raúl Rocha. Hola, pescadora. Hola, pesquero, debe ser. Buenas noches para todos. Deseo estén bien. Y acá estamos mirando y aprendiendo. Sandra Presa, buenas noches familia. Aquí firme como siempre. Esperando para compartir un rato de este lado de la pantalla. Un Bueno, abrazo. muchas gracias Sandra y Javier, Aaron, bueno, la familia, para los 4. Un beso de los 3. Hernán de la Cruz, buenas noches. Buenas noches para los dos. Gabriel. Acá estamos acompañándolos. Mauro, buenas noches para los 3. Y para aquellos que estén presentes, esperando para verlos y acompañarlos con alitas de pollo al horno y papas. Y ya empezaron las tarareras a picar. Genial. Ya arrancaron, de a poquito arrancaron, sí, se están poniendo activos. Espero que estés mejor de salud. Pesca en familia, hola, buenas noches, Johnny, Noel y Kevin. Acá estamos conectados al vivo y ya le di dedito para arriba y compartí. Muchas gracias. Bueno, Gaby, buenas noches. Néstor Sosa. Buenas noches, amigos de la pesca. El líder de la pesca presente desde la República de la Teja. Bueno, un abrazo para ti, Néstor, y para la señora. ¿Y por qué aparece la N ahí? ¿Por qué no pones tu loguito, el líder de la pesca? Porque no sabe. ¿Cómo no vas a...? Tienen que saber poner el loguito del No líder sabe. de la pesca. Walter Lemos. Hola, Johnny, Noy y Kevin, ¿cómo están? Tengo unos juegos para vos, Walter. A ver que le encanta, fíjate. Saludo a todos los pescadores. Washington, buenas noches. Fernando Cifaldi, buenas noches para los 3 y para los seguidores.
Bueno, Fernando tiene son los Pesca Poco. Canal de Sí. Pesca Poco, bueno, Pesca Familia también. Y un canal de YouTube ahí para que puedan seguirlos. No, Fernando Faldi. No, si Fernando sí, pero vos pasaste hoy justo Ah, el de Javier. Pesca en Agua Dulce, buenas noches a los tres y a todo el chat. Buenas noches, Álvaro y Eduardo. Se rompió la mala racha a la pesca, bueno, ¿viste? Y ahí nosotros somos así, ¿viste? A veces pescamos y 15 veces no, y otra vez pescamos. Y bueno, está. Eso no depende de nosotros. Si el pez no quiere ser pescado, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero son cosas. Es lindo igual. Porque no pierde. Si vamos siempre, sacamos 40, como que no tiene gracia. Vamos mañana, sacamos 40 más, no tiene gracia. Vamos a pasar lo mismo. Y tiene que tener esas cositas que a veces molesta el viento. Yo sé que a Álvaro, de donde haya un poquito de viento, ya no le gusta, porque las boyas no están quietas. Le gusta el Ah, bueno, pero ¿a quién no le gusta eso? medio A mí tampoco me aceite. gusta, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, son cosas. Yo para mí la pesca, o sea, cada uno tiene su gusto, ¿no? Yo para mí, laguna o arroyo tiene que estar picadito, porque al estar picadito la boya se mantiene en movimiento y cuando se mueve la boya se mueve la carnada. O sea, para mí atrae un poquito más el pez. Pero a veces el viento lo que hace es también correr la boya para un lugar que uno no quiere, porque de repente lo tira cerca unos camalotes y cuando te das cuenta la boya está. Hay que voy a silenciar esto que no me gusta. No, pero capaz que era algún mensaje de... No. Hoy están prohibidos los mensajes. No, pero digo, a veces mandan mensajes referente al chat o algo. Ah, bueno, a ver si es referente al chat. Fernando González, ¿cómo andás? Y Nachito, buenas noches, Johnny Kevin, saludos Fernando. para No, Fernando. Saludo para todos los pesqueros. la familia ahí. Mirá, pescando momentos también tenemos hoy. Momentos muy lejanos, pero pescando, Sí. ¿no? Pescando momentos. Buenas noches, saludos a los tres, acá estamos diciendo presente y mirándolos. Un abrazo para los tres, los queremos. Tenés que poner pescando distante, porque pescan solo en verano, ¿no? Calorcito. Bueno, está bien. Un saludo para todos ahí. Y la Hailey, la pescadora Hailey. Monstruo del Río, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Deli? ¿Cómo está esa salud? ¿Cómo la lleva? Vi un videito tuyo que estás ahí más o menos como los niños, ¿viste? Empezando a caminar. Está bien. Por la operación, seguramente. Hugo de los Santos, hola, buenas noches para todos. Saludos, Johnny, Noy y Kevin. Acá estamos presentes como siempre. Muchas gracias. Plomadas de oro. Buenas noches a todos. Qué Aquí disparate, presente como siempre. Una plomadita de oro. Ah, está buena esa. No la tiro al agua ni ni por saber. Maverick. Gustavo Reyes, buenas noches, saludos a los tres, a todo el chat, un abrazo grande. Maverick, hola, buenas noches, saludos. Buenas noches, gente. Buenas noches. Diego Ceris, buenas noches. Ahí está él. Ahí está Diego, el dueño del local de El Pesquero. El pesquero, la casa de pesca. De la casa de pesca, que nos dio un montón de regalitos para regalarles a ustedes hoy. Y los invito a pasar por el lugar, ¿no? Ahora él ya va a escribir a la dirección, porque sinceramente de memoria no me acuerdo. Las casas de pesca van a estar, como siempre, en la descripción del video. Exactamente. El lugar y el número de teléfono. En la descripción de este video va a estar los nombres, número de teléfono y la ubicación. La ubicación. O sea, entran en siempre ponemos en todo, porque siempre están preguntando en los videos dónde es. En todos los videos que subimos, en la descripción más abajo, está la ubicación del lugar. De cada casa de pesca Siempre. que ven ahí, tanto de la Ocurrica como Cangrejo Rojo, el líder de la pesca, mi familia y que es cuando vamos a pescar también. Sí, también, sí, claro. Y del pesquero está en la descripción de este video. Sí. Y la ubicación nos dan ahí y el Google Maps les lleva a la puerta. Sí, ¿No? exactamente. Ahí va. Muy bien. Ahí cuando vean la ubicación no tengan miedo de darle clic, porque a veces tienen miedo, yo sé. Pero ahí es la ubicación del lugar que nosotros ponemos. Sí, Se va a abrir el Google Maps. El miedo ese, claro, con tanta estafa que hay cibernética, que uno ve un clic o algo, no da el clic porque piensa que es... No, pero los que están en YouTube, tranquilo, que no hay ningún tipo Se va a abrir el mapa y ahí se va a abrir
el recorrido que se hace para llegar al lugar que estuvimos. Y está, es solo eso nomás. Ah, y la ubicación de donde estuvimos ahí en Severino también. También, sí. Está la ubicación exacta donde estuvimos. Bueno, Lau. Ah, mira, Lau también. La señora de... Justito que uno les dio para escribir a los dos juntos. ¿Eh? La señora de Diego. La Ahí señora está. de Diego, bien. Sí, si no está Diego atendiendo el local, está Lau también. Lau me Atendiendo. imagino que es Laura. Sí, Ahí va. que dicho sea de paso, que si van a ir a pescar, por ejemplo, y van a ir a comprar cosas ahí en la casa del pescador, El pesquero. el pesquero, digo, y por ejemplo a la señora no le gusta pescar, ya de paso pueden comprarle un perfume, un brochecito, algo que la señora vende también. Mirá cómo le hace propaganda a Lau. Claro. ¿Sí? No, porque no me di cuenta de decirle, pero estaría bueno que dejara las cositas allí de ella que de repente por ahí se vende, ¿no? Sí, sí. También conocemos parejas que es al revés, pesca ella y él no. Así que algún perfumito para hombre también. También. Bueno, ella dice, buenas noches familia hermosa, acá estamos al firme, la familia del pesquero. Bueno, vamos arriba al pesquero, ¿eh? Antonio, hola, buenas noches familia pesquera. Tony y Jaque presente para el video. Saludos a los tres. Me parece que esto me tendría que estar de mi lado. Ah, correrlos para ahí. Para un poquitito. Muy bien, para porque ya corremos para acá. Y eso para Queda allá. mejor porque está Noelia leyendo. Claro, porque estoy leyendo para allá y... Ahí va, Ahí le está. queda mejor. Muy bien. Pronto. Bueno, Antonio. Hola, buenas noches familia pesquera. Tony. Ah, ya leí. Rosario, buenas noches pesqueros. Y un beso para los tres. Un beso padrino y madrina. No me di cuenta de dejarle uno a ellos allá, uno, No, dos. sí, yo los tenía, pero me dio no sé qué. Los tenía allí. Fernando Ojeda, buenas noches familia, besos a los tres y a Gemma. La Se está haciendo cazadora. famosa la cazadora. Sí. Y gracias a ella comimos, ¿no? Por supuesto. Luis, buenas noches a los tres. Luis de Edgardo. Giovanni, buenoite, dice. Estuvo el otro día, ¿eh? Elisú, buenas, ¿cómo andamos? Saludo para todos. A full el cebador, dice. El cebador anda siempre con Luis de León. Luis mirá. de León, De acá del mirá. cerro. Un abrazo grande, Luis. Gracias Abrazo, por estar. Luis, tanto tiempo. Gustavo tiempo que Cano, no te hola, veo. ¿cómo estás, Gustavo? Te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande, gracias por estar. Gianelia, buenas noches a los tres. Somos Gianella Y y Claudio del Cerro. Bueno, Bueno, un gusto de acá de tenerlo. la zona, bueno, muchas Sí. gracias. Rubén, Johnny No y Kevin, buenas noches. ¿Cómo estamos, Saludos a Rubén? Rosario, Rocío, a Rocío. que se mejore pronto, ¿eh? Jaile, buenas noches. Manito. Ah, Jaile, ¿cómo están? Aquí estamos mirando y esperando. Esa debe ser Rocío. Sí. Y esperando la poroteada hecha por el esposo de Talía. Besitos para los tres, los queremos. Buah. Que le quede rico, qué rico, a mí me encanta la feijoada. Elisú, muy buen video. Néstor, muy bueno el video de la cantera de vialidad. Mirá, me salió. De vialidad, sin decirlo, vialidad. Muy lindo el video de hoy, dice Pesca en Agua Dulce. Muchas gracias. Raúl Rocha, felicitaciones por el ¿Quién emprendimiento. está? Que me gustaría saber quién está. No, yo no creo que Álvaro esté escribiendo, pero debe ser Eduardo. Bueno, un saludo para los dos. Bueno, sí, lugar precioso. Un lugar muy lindo que sé que en verano se llena, ¿no? Ah, no, sí, se no. llena. ¿Por qué? Porque hay sombra, es un lugar cerca, hay pesca. Hay pesca, una vuelta fui muchos años atrás, fui con aparejo, porque yo tenía aparejo y una caña, sacamos un lote de tararira, bagre de sapo también, hay pesca, pero está, yo creo que ahora en noviembre habría que ir, si quieren probar, lindo lugar. Ahí a donde estábamos, hacia la derecha, hay unos lugares que son más para boya, que a ustedes les gustan pescar mucho con boya, es muy lindo ahí, estoy seguro que pescan. O para conocer, un lindo lugar ahí. Raúl Rocha dice, arriba Diego, felicitaciones por el emprendimiento. No lo conozco, pero te deseo lo mejor.
Pesca en Calla, buenas noches familia. Lau dice muchas gracias, estamos en Pinamar Sur, Canelones, Avenida Parkway, esquina Mamboretá, El Pesquero. Mamboreta. Hola Johnny No y Kevin, yo estoy viendo desde Durazno, dice, recuperándome de a poco del accidente. Sí, Kevin. Bueno, muy bien. Pronta recuperación ahí, Derlis. Mamboretá. Mamboretá es la mantis religiosa. Bueno, y ahí puso Diego también la dirección. Bueno, muchas gracias la dirección. Yo voy a copiar acá lo que puso Diego y lo voy a poner acá abajo para repetirlo, porque queda con el de los pesqueros. Abrí la... Bueno, acá hay perrito, acá estamos en vivo. Ahora cuando sale van a ladrar. Cuida. Alison, buenas noches. Corre para acá. República Federativa del Brasil. República. ¿Salió? Está rico el amargo. ¿Cómo están, pesquero? Un Sí, saludo calentá, grande. calentá. Tomá. Diego, muy buenas noches familia pesquera, sumándome. Rodrigo, buenas noches familia. Buenas noches al chat. Silvia, hola, soy Ángel. Tengo 8 años y siempre los miro. Ah, qué lindo. Bueno, muchas gracias por estar ahí, qué lindo. Gustavo Villalba, buenas noches familia. Saludos Gustavo y Sandra. Un saludito Gustavo y Sandra. Álvaro Acosta, buenas noches familia. Acá estamos al firme. Hoy estuvimos en Costa Hermosa mojando las piolas. Un saludo a los 3. Bueno, me alegra. Lindo lugar, ¿no? Sí, es lindo, sí. Sí, digo yo. Precioso. Y hay pesca en pila. Hay gente que dice, yo no pesco. Bueno, a veces no es la flecha, es el indio, ¿no? Lindo video el de hoy, dice Gustavo. Gerardo, Gracias. saludos desde Piriápolis. Linda tarucha hoy. Felicitaciones. La única. Después tuve un lindo pique. Ansioso, me apuré. ¿Qué va a ser? Mirá ahí cómo me toma el pelo, Walter. Muy bien, Eleonora. Ay, ay. Elvio, mira. Buenas noches, ¿cómo anda Elvio, el hermano de Lema? Pablo dice saludos de Salto. Bueno, muchas gracias. Silvio dice, soy de San José, cerca de Valdés, chico. Mirá. Linda zona esa. Con la tecnología no me llevo. Háblame de repartir pan, dice Néstor. Y no soy sopa. Gabriel, un saludo grande. Acá estamos viendo el video con mi amigo y señora, comiendo un asadito y viéndolos como siempre un nuevo seguidor, Sebastián y Ana. Bueno, muchísimas gracias Sebastián y Ana. Gracias por seguirnos. La verdad, se agradece muchísimo. No se olviden del like. Dedito para arriba nos ayuda muchísimo. Y si no les gusta, bueno, dedito por abajo. Como quieran. Nadie está obligado a poner dedito por arriba. Sí, capaz Pero que, si ponen, se agradece. capaz que no sabe, no sé, pero... Bueno, Alejandro, muy buenas noches, saludo para todos. Walter Sandro, buenas noches para los 3, muy lindo lugar, la cantera Vialidad. No conocía, saludos desde Trinidad. Un abrazo grande, tenemos amigos hoy de Trinidad también. Creo que te saltaste a Alejandro de la Cruz. No, ya leí. ¿Ya leíste? Buenas noches, saludos. Ah, bueno. Mirá, apareció Ricardo también. Hacía tiempo que no lo veía. Nada Music. Sí. Buenas noches para todos y acá de vez en cuando, como siempre. Y caritas que nos vemos. Sí. Un saludo para Jetsi y para la familia. Sí. Gerfree, buenas noches para todos. Saludos Germán Reyes desde Estación González San José. Bueno, muchas gracias. A ver qué dice Monster Reader G. Está muy bueno el fondo de pantalla que tiene. Bueno, muchas gracias. Todos los domingos vamos a cambiar acá atrás. Cambiar de peces, ¿no? Poner otro pez. Ese es un pez, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un pez pulmonado. No necesita
una pecera con oxígeno. Él respira, toma una bocanada de aire y listo. Lo podés poner arriba de la mesa de luz con cualquier adornito y te dura muchos años. No me acuerdo el nombre de él. Tuvimos uno, ¿te En la acordás? pecera arriba de la mesa de luz, sí. Claro. No, te digo que porque generalmente las peceras están cerca de donde haya luz, a donde Claro, haya sí, está. la luz, yo qué sé, algún enchufe, porque necesitas el aireador. Bueno, este no, este lo pone en vaso de agua y está. Y va de viaje con nosotros. Y va de viaje, sí, como la tortuguita que vamos de viaje por todos lados. Nicolás, ¿cómo anda la gente? ¿Qué lindos lugares han recorrido? Lindo mollecito, Abrí el Jack, que- Sí. lindo mollecito se armó ahí en Parador Tajes. Sí, Si precioso. llegan a venir por San Gregorio de Polanco, les voy a llevar a un buen lugar de pesca. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Tengo pendientes ahí a San Gregorio de Polanco que me encanta. Lo que pasa es que nos dicen, pero después no nos mandan mensajes, después nos olvidamos de Sí, tal quién fue cual. que dijo y quién. Sí, sí. También Y después cómo nos comunicamos. en la descripción de este video está el teléfono nuestro bajo del todo, allá dice los pesqueros y pueden comunicarse allí, mandar un mensajito que no hay problema. Y tenemos invitaciones, no sé qué cada. Lo que pasa es que las invitaciones que nos hacen son de 200 kilómetros o más. Y yo no tengo tanto, me encanta, ¿no? A pescar me voy a 1500 kilómetros igual, no hay problema. El tema es el tiempo. Para ir a una distancia de por lo menos 200 kilómetros tenemos que llegar por lo menos a las 5 de la mañana y venirme a última hora para que rinda. Por eso no voy. Y más allá de eso, a veces trabajo, yo qué sé. Trabajo, salgo al mediodía o a la 1 o a las 2, depende, porque tengo hora de entrada pero no tengo hora de salida. Y se me complica un poco, porque si no me recobro todo, me encanta. El Yema está raspando un hueso. José Presa, buenas noches, saludos a los tres, José, dice. Bueno, muchas gracias. Perdón, yo no quiero Eduardo, el que escribe. Sí, porque Álvaro, el que escribe, a veces está con la cámara al revés. Y me hace reír. Carlos Larrañaga, buenas noches, mis pesqueros favoritos. Noé, al fin se alinearon los planetas y estoy aquí con ustedes. Mirá ¿Qué? vos. Disparate, ¿Faltaba eso? Ahora que él puso, yo quedé la otra vez de avisarle de los vivos y me olvidé. Lo que pasa es que nosotros ponemos. Nosotros tenemos. Te aviso, le dije, nunca le avisé. Lo que pasa es que tenemos. Mira ahí. En realidad 4 redes sociales, ¿no? Es la que están viendo, que es YouTube. Después tenemos TikTok, también los pesqueros, busquen los pesqueros. Tenemos Instagram. Y tenemos el Facebook. El grupo del Facebook. Claro, y claro, el grupo del Facebook, Más los los grupos de pesqueros. WhatsApp, más el grupo de... Sí, sí. Está, pero en las redes sociales avisamos siempre. Sí. Siempre ponemos en el grupo de los pesqueros. No sé, no. Vieron que hay grupos de pescas muy, muy grandes, que son, no sé, tienen 200, 300 mil seguidores. Yo publico, o sea, pongo solamente ahí en los pesqueros. Es por un tema mío, no es porque... Más adelante veo, a ver. Sé que se puede postear, no pasa nada, pero más adelante hablo con los administradores, porque me gusta hablar, y si dejan, pongo, si no, no. Es difícil. Yo soy más cosquilloso para esas cosas. Mati Corvina, tremenda tarucha sacaste, no sos sopa. Johnny se tomó una pequeña licencia, pero no te descuides. Ay, no. No, pero a veces le toca a él y yo no pesco nada. ¿Cuánto hacía que no pescaba nada? Así que... En padrotaje estaba tiraba el pan y iba a agarrar las cañas de hackeado. Mati Corvina, Fernando Ojeda, vamos arriba con el dedito para arriba, que hay 90 conectados, dice. Víctor dice, buenas noches Johnny, saludos a Kevin, espero que estén bien. ¿90? 108 cuento yo. Bueno, tan importa. Sí. Dedito para arriba, por favor, se agradece muchísimo. Para que siga, ¿no? La idea mía esto es no bajar los brazos nunca, solo que me pase algo, ¿no? O pase algo, no, si no, para adelante, siempre para adelante. Bueno. No, pará, lo que pasa es que estaba leyendo. No. Isabel, hola, ¿cómo están familia? Soy Isabel de Pajas Blancas. ¿Me van a prestar a la Yemita?
quiero costilla de jabalí. Y bueno, te podemos alquilar, Chema. Media hora, vemos después. Con media hora te da para agarrar. No vas a lograr nada con Shema porque es muy... Sí, ella sí no. Si No. no está Noé, no estoy yo, no. Con nadie, o Kevin. Sí, o Kevin, nadie la agarra. Ah, no la agarra. Jonathan, saludos pesqueros. Fuerza pescadores. Ah, perdón, Kevin, estaba tocando. Raquel, buenas noches familia. Diego dice, cambié el termo y no tiene ni un sticker. Opa, bueno, tenemos sticker. ¿Cómo no? Tenemos sticker. Y vamos a mandar a hacer más. Ya hoy no, pero mañana ya voy a hablar con Mario. También para que me haga otros. O sea, este mismo modelito, pero capaz que negro de fondo. Para que... Me gusta más el negro de fondo que el blanco. Y va a haber sticker para el que quiera, ¿no? No soy de dar. Explico de nuevo, no es que yo tomate un sticker y pegalo, no, los que me piden yo doy, si no me piden yo no doy porque no me gusta de tomar de pesado, no. Pesado no, porque lo rompen, la tiran en la gran 7. El que te pida yo le doy el sticker, si no pide no doy. Por eso digo, el que quiera y me ve por ahí, yo ni tenés un sticker, no tengo problema yo en dar un sticker. Pero no me gusta dar sin que me lo pidan. Por un tema de que capaz que no lo quiere o no le interesa, yo qué sé. No tiene obligación de pegar el sticker del termo. Uruguay en... Hola, mi nombre es Uruguay y me encantan sus videos. Los miro siempre, los saludo desde España, Valencia, un pueblo llamado Sagunto. Bueno, muchas gracias. Mirá, me llamo Uruguay. Claro, no quiso dar el nombre. Por Sí, eso. sí. Está Digo, perfecto, no sé. perfecto. Fernando. Bueno, saludos, muchas gracias por estar, Fernando Silva, hola, buenas noches a los tres, saludos. Fernando, un abrazo grande, gracias por estar ahí. Por acá andamos mejor, dice Mauro. Ya el viernes arranco con la fisioterapia y bueno, calculo que un mes más para estar de seguro. Bueno, esta es la dirección de El Pesquero, de la casa de pesca. Sí, del pesquero, bien. Porque ahora me confundo con el pesquero, los pesqueros y... No, el pesquero y los pesqueros. Pero me olvido. Ah, bueno. Hola, buenas noches, Claudio García, buenas noches, ¿cómo estás? Feliz Día de la Independencia. Bueno, muchas gracias igualmente, Fernando Silva. Ahí. Acuerdo que estoy, si precisan... Un biguá para la competencia de pesca. ¿Tenés uno para prestar? Tenés un biguá para que te levante las burriquetas. Damaso, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿No han ido a pescar a la laguna de la Capuera? No sé la dónde conozco. queda. No la conozco. Judith, buenas noches a todos los presentes y en especial a ustedes tres. Saludos. Un saludito para los cuatro, Judith. Bueno, un saludo grande, Yu, de Argentina. Zárate, muchas gracias. Raquel, buenas noches, familia. Andrea Cuadra, buenas y santas noches. Andre, la señora de Alito. Ah, mirá. Buenas Qué noches, lindo Andrea. tenerte acá. Buenas Como noches, siempre, Andrea. un placer tenerlos en nuestro local. Un beso grande a Kevin. A ver cuándo viene a conocernos. Ah, sí, Besos, Andrea, dice. en cualquier momento andamos por ahí. Bueno, muchas gracias por la presencia. Alito Pesca. Es otro canal de pesca. Es otro canal de pesca, no. Otra Casa de pesca. Casa de pesca, Alito Pesca. Bueno, saludos para ti. Entonces el Ale de la Cruz que escribió arriba era Ale. Pasa que estaba sin foto. Capaz que sí. Bueno, saludito para los dos. Que pasen muy bien y gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por los premios para el concurso de la burriqueta. Que los fui a levantar en el local. Está la fotito ahí en el Facebook. Víctor Adrián, el 8 de septiembre les voy a llevar milanesa de burriqueta, dice. Mira lo que dice Monstruo. Johnny, vos sos policía. ¿Por qué tenés pinta de ser policía? Sí, no te regalé que te llevo preso. Sí. Ignacio Manso, buenas noches pesqueros, un saludo para todos. Muchas gracias, Ignacio. Te mando un abrazo grande. Marcos dice saludos desde San Ramón Canelones. La madrina dice el padrino donde venden el saca escama.
No, ¿dónde venden? Ah, el sacascamas que usó el ahijado en el muelle. Será lo que será. A ver, ¿dónde? Ah, ¿dónde venden? El sacascamas. Mirá, yo allá en las casas de pesca que yo conozco o que voy frecuentemente no hay. No sé, capaz que Alito Pesca tiene los descamadores. Es como un tipo, un cuchillo, pero no es uno. Tiene como dientes que es para descamar. No sé si tendrá. No sé si tiene el pesquero o el líder de la pesca. Carlito no hay. Sí, sí, es muy práctico eso. Yo no lo tengo. Ese me lo prestó Roberto ya. Creo, si no me equivoco, está en... donde vi para la venta fue en Aire y Sol. Casa de Pesca Aire y Sol, Paysandú y Uruguay, creo. Silvia dice, Mario, conozco un lugar que hay tarariras de 2 kilos. Dice. ¡Oh! ¿Qué? Lo tiró 2 kilos. 1.900, no. 2 kilos 10 de 2 kilos. Está buena esa. Mirá que la tararira que sacó Noé ahí pesaría. Nosotros no la pesamos, pero 900 gramos, 1 kilo, no era más que eso. Que a veces aparenta que es grande, pero no pesaría. No superaba el kilo. Y me atrevo a decir que hasta menos. Capaz que 900 gramos sí. No hay que exagerar el tamaño de los pescados, Julia, buenas noches, saludo para los dos y uno especial para Kevin de Piedras Blancas. Nosotros tomamos mate con arminio suave, Derlis. Arminio suave. Arminio, ¿no? Ahora me Arminio, ¿no? ¿No me mandaste a comprar arminio? ¿Arminio era? Sí, arminio suave, me dijiste. No, entonces es... Yo voy y miro el paquete y ya agarro, pero ahora me... Motorista, Marcelo de Piedras Blancas, un saludo y abrazos, muy linda jornada de pesca en familia. Muchas gracias, un abrazo grande. Daniel Rodríguez, hola los pesqueros, buenas noches, muy lindo video el de hoy. El resto del jabalí se lo comió la yema. Somos Daniel y Claudia de Barros Blancos. El resto de jabalí. Bueno, muchas gracias, Daniel, un miembro del canal, muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Porque hay miembros que no sabía yo, que vos me dijiste Acá tenemos la cazadora de jabalí acá. que no había visto los miembros nuevos, digo. Son unos cuantos son. Lo que pasa es que en realidad nosotros subimos los videos los miércoles, pero subimos el video para miembros del canal. Miembros del canal son aquellos que pagan para ver el video, o sea, pagan una mensualidad, que es poquito, no es que no estamos hablando de $100 por mes. Hay algunos que cuestan $1 mensual. Entonces, como ellos pagan esa membresía, ellos tienen derechos de ver el video antes, que quede público. Por ejemplo, hoy quedó público y día domingo, pero ellos ven antes. Nosotros subimos, por ejemplo, un lunes o martes y miércoles queda disponible para miembros. ¿Y cómo se hace con eso? Bueno, ahí abajo en cualquier video dice unirse y ahí te unís, te pide la tarjeta, en fin. Eso es todo legal también, no es que vaya a pasar algo, no, es todo legal eso. Daniel... Por ejemplo, y por eso aparecen así, por ejemplo, Daniel Rodríguez aparece en verde con una estrellita, él es miembro del canal y se agradece muchísimo. Siga Julia dice buenas noches, saludos de José y Julia de Piriápolis. Los miramos siempre, saludo para los tres. Piriápolis. Ricardo dice hermoso el pez beta, tuve la suerte de tener cuando pez beta se llama. Beta, mirá. La suerte ¿Es el mismo? A ver, vamos de tener cuando tenía pecera, muy territorial, dice. Sí, nosotros teníamos Y él uno. debe saber porque tiene pecera, Sí, tenía nosotros teníamos uno parecido a ese de atrás, pero era más negro, y las aletas eran azules, no eran rojas. Llegaba cerca, y así son, ¿no? Son así son. Llegaba cerca de la pecera y tipo te quería atacar. Sí, yo iba a hacer así porque no me acuerdo que fui a poner la ¿Ves qué dijo él? Beta. beta. Fui a ponerla, a darle comida y Johnny me dice, tenés cuidado, ¿no? que te atacan. Saqué la mano, ¿sabes cómo? Ahí está, mirá. Qué bonitos que son, ¿no?
Ahí está el hombre. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias por la información. Vamos a cerrar. Para que por el otro lado, por acá. Bueno, gracias. Ahí lo vimos todos. No sé si te toqué algo yo acá. Tráeme el mouse para acá. No, está allá el mouse. Es para este lado, ahí. Ahí está. No sé dónde estabas vos. No, más para arriba. ¿Para arriba? Sí. Ahí, Ah, por ahí era. por ahí. Sí. Porque yo Bueno. estaba... Acá está, bueno. Hernán de la Cruz dice que frío este fin de semana. Igual ayer estrenamos el reel del sorteo pasado. Lo estrenamos con el único pejerrey que había en la playa Honda. Sí, nosotros miramos, ¿no? Sí, sí. No subiste un video, subiste un short. Un short, Ahí claro. va. Fue un Sí, cortito. sí, Fue. sí. Que tu amigo todavía dijo, no sé si es ¿cómo es? El presidente o quién es, pero dijo que él cero pesca. No, aquel era Pablo, creo. Bueno, está, pero ellos tienen... No, el presidente es otro. Ah, mira, no, ya Creo sabe que más es yo. otro. Pues según la historia que entendí. ¿Cómo andás, fanático? Que lo tiró, ¿eh? Ahora en tus directos te ves muy bien ahora, ¿eh? Qué disparate, ¿eh? Bueno, saludos para la familia ahí. Carlos Larrañaga dice, no, no, Johnny, soy yo el del problema. Nací sin memoria y nunca me acuerdo de conectarme cuando están. Bueno, está, pues. Nosotros estamos los domingos. Generalmente los domingos a las 20:30 o 21 horas, dependiendo de qué hora llegamos en casa. Bueno, en fin. No, generalmente es los domingos. Sí, es los domingos. Ahí va. Allá de vez en cuando se hace alguna extra algún día de semana, pero está muy rara vez. Gerardo dice buenas noches desde San José, abrazo y sigan adelante, buen programa. Un abrazo, Gerardo. Silvia, conozco arroyos que se llaman Arroyo de la Virgen, los puedo llevar. Sí, al Arroyo de la Virgen o sea, de nombre lo... Todos esos lugarcitos que ustedes dicen, está el número de teléfono en la descripción del video, nos dejan ahí, que de alguna forma nos comunicamos y vamos. Yo si hay agua, puede ser chico, grande, no importa, nosotros vamos. Bernabé Sosa dice, hola familia, ¿cómo están? Estamos ahorrando para poder comprar las entradas para ir a la pesca del 8. ¿Quién dijo? Bernabé Sosa. Estamos ahorrando. Bernabé Sosa. ¿Cómo andás, Bernabé? Ahora haciendo memoria, sí. Me acuerdo de vos. Bernabé Sosa. Estamos ahorrando para ir al concurso de la burriqueta. Bien. Déjame pensar un poco. Leo, buenas noches gente, con fondo negro estaría bueno el sticker, sí. Yo tengo el blanco que me llevé de la currica. Ah, vos dejaste el blanco allá. No recuerdo. Capaz que di. Yo creo que no dejé ninguna. Ah, no, dejé un par, sí, de la Lili, sí. Vivo en el camino de la costa, kilómetro 18, dice Silvia Mari. Yo quiero uno para el termo, no hay problema, sí señor, cómo no. Quiero uno para la camioneta, dice pesca kayak, sí, cómo no, no hay problema. El tema es cuándo entregarlo. Sí, nosotros andamos con ellos generalmente encima, ¿viste? Sí, pero siempre andamos con ellos. el que pida le damos, el que no pide obviamente no. A Sí. mí no me gusta, a nosotros no nos gusta, che, tomá, no. Que pida le damos. Claro. Isabel dice, bueno, quiero solo la yemita, dice. Saludos de Carlos e Isabel, los estamos viendo de Ella paja. está, en este momento está durmiendo, porque fue el estrés del jabalí, todas esas cosas. Raúl Rocha dice, ¿se puede hacer unos stickers chiquitos como para pegarle la canita pescadora que diga los pesqueros y ya está? Jeje. Y no te voy a contestar la pregunta, Liz. Estamos en un tema de un vivo, de un canal de pesca generalmente, y estamos charlando con todos. Y no quiero hablar de mi trabajo, yo quiero hablar de los que están acá presentes. Pero no estoy leyendo yo. Bernabé Sosa dice, tremendo lugar que fueron. Nosotros íbamos como familia a acampar. Es lindo y tranquilo el lugar. Bueno, muchas gracias por
nosotros queremos ir, pero queremos ir antes de que las licencias y todo eso, porque se ve que se llena porque estuvimos en diciembre, que fue, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, fuimos en una fecha que Claro, y gente había hasta los no eucaliptos de había allá arriba. lugar, pero no, para aquello parecía una playa, Sí, parecía tal cual. acampar, carpa, no sé, pero No, era inclusive me bajé del auto y empecé a caminar para chusmear, ¿no? Obviamente, ¿no? Chusmear, hasta ¿no? arriba estaba de carpa. Sí, el agua estaría a 200 metros y estaban acampando allá arriba en el eucalipto. Que está lindo igual, digo. Y justo bajaba para hablar con algunos, ¿sí? Y sacaron una linda tararira, ¿no? Buena. Capaz que el doble o el triple que sacó Noelia de mañana, sí. Serían como 8:30 de la mañana. Linda tararira. Después tengo unos compañeros que son de la zona de ahí. No sé si viven en 25 de mayo o viven sobre la ruta 5. Sacan muy buenas tarariras. Está ahí, Samantha. negro. Te dejo ahí. Ah, me dejó acá, pero Sacan muy buenas tarariras. No sé dónde ibas vos ahí. Ahí Bernabé. no sé dónde iba. Bernabé leíste. Bueno, Tremendo lugar. Claudio dice, hola, buenas noches, somos de Buenos Aires de Moreno. Saludos a Kevin, familia Smith. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, Claudio, por estar. Saludo para Argentina. ¿Y qué es Moreno? ¿Moreno qué? Moreno. Hola amigos pesqueros, Es un acá lugar. volví un rato. En la semana trato de comunicarme contigo, Johnny. Bueno, no hay problema. Tenés mi número, te iba a decir tenés mi celular, no, tenés mi número. No hay problema. Clarísimo, dale. Ahí está, viste, ahí está. Ah. No tiene loguito tampoco. Tiene una fotito nomás. Bueno, le mando un saludo. Gracias por estar ahí, Ale y Andrea. Muchas gracias. Que me mande besos Kevin, dice. Quiero conocerlo y que me cebe mate. Bueno, Ya. te llamo así. Andrea Acá. Cuadra el apellido. Que le mande besos, Sí. dice. Mandale beso. Eso, un besito, piquito y todo, dice. Un beso para ustedes, decís que Gracias. gracias. Sí, Bueno, vamos, ya está buenas dado el noches, beso, Andrea. gente. Mi nombre es Simón y me gustaría... Ay, pará que ahora me... Buenas noches, gente, dice Simón. Mi nombre es Simón, me gustaría saber si en Punta del Diablo hay algún buen pesquero. Me mataste, yo no conozco casi nada para esa zona. Si te digo, te miento. Capaz que en el chat acá hay gente que conoce. Capaz que Gabriel ahí, mirá. Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Que lo vi recién. Gabriel no sé si es de la zona, pero él seguramente conozca eso y te puede recomendar algún pesquero ahí. Yo sinceramente no te puedo recomendar, bueno, no conozco. Ah, Raquel dice, yo lo compré en Zarzábal, dice. Mirá, Zarzábal queda en Carlos Media Ramírez y Agraciada. Mira, acá promocionamos de todas las casas de pesca. Sí. No. O sea, los sponsors están allí, pero acá no hay problema. Es como yo digo, las casas de pesca todas, yo no saco a ninguna, todas sirven. Todas nos ayudan. A mí me ha pasado 1000 veces de que salgo a pescar y el Carlito no abrió, está cerrado, bueno, y voy a... O sea, a cualquier casa de pesca y compro. ¿Cuál es el problema? Y gracias a la casa de pesca tenemos nuestros equipitos, ¿no? Que tienen un nylon, tienen un plomito, tienen un... Eso es lo bueno. Bueno, hay bastante chat. Y Sí, nosotros no. queremos sortear. Estoy Si no, pasando porque si no se me... Dice Leo. Ah, ya lo mismo, preguntó. Del sacascama ese. En todo China, en camino... ¿Cómo prestan atención, En todo China, en camino Carrasco. Yo lo compré ahí, dice. Bueno, está. Otra información más. Bueno, para las casas de pesca, tanto el pesquero, ¿cómo es? El Néstor, el líder de la pesca, el cangrejo rojo, que yo vi que andaba Alejandro por ahí, pero lo pasaste, ya se fue. Le mando un saludo. Bueno, hay que comprarlo, saca escama eso. Tiene que salir barato, no sé. Capaz que, no sé, pero sale 150 pesos. No sé, como pero acá. si lo compró en todo China. Bueno, está, pero yo quiero No decir sé qué que... es todo China, pero está.
Pero y aparte es práctico, ¿no? Muy práctico eso. Bueno, Gabriel dice que está con un problema de internet, que no sé si está ahí o no, pero saludos. Andrea, tenemos el cuchillo, saca Scam. Sí, el cuchillo es el mismo Mustang, sí, que lo das vuelta y tiene el... Sí. Sí, nosotros tenemos, pero nunca usé el... Sí, pero no es lo mismo porque como es un cuchillo fino y de repente una talarira él se dobla mucho. Para mí, ¿no? Ariel Pero tal Mainar. es una buena esa. Hola, por acá Ariel, siempre el firme y saludos a Albertico Correa, dice. Raúl Rocha, ¿cómo que no era grande, Johnny? Le pusiste al lado de la yemita y era enorme. Ah, sí, de pasa. Sí, bueno, yo me pesa 2 kilos. Ojo, yo no te va a envenenar. Mirá vos. Jacoba, hola familia linda, ¿cómo están? Saludo para todos. Un abrazo grande, ya Argentina. Juan Carlos, muy bueno todo lo que hacen. Mis saludos para los tres. Muchas gracias igualmente. Mariana Batista, buenas noches, Mariana. Buenas noches familia, dice. Pasa que estoy salteando mensaje y no... Es el beta, pez luchador del Cian, mirá. Ya puse mi dedito para arriba, dice Henry Sosa, Ariel. Muchas gracias por Los machos hacen nidos de burbujas y cuidan a las crías, dice. Los colores son hermosos. Sí, nosotros tuvimos unos años, y después lo regalé porque a veces salíamos a acampar y él creció un poquito y me daba lástima, entonces tuve una pecera un poquito más grande y cuando íbamos a pescar llevábamos la pecera, ¿no? Para no dejarlo solo, era la pecera, los perros. ¿Qué más teníamos? La tortuga. Las gallinas. Sí, la gallina no nos llevábamos, pero, bueno, pero tenía que dejar un balde de maíz con agua y... Era mucha cosa para estar alimentando. Sí. Y Imagínense nosotros ir a acampar y llevar a la gallina. Y se quedaba mal porque quedaban las gallinas solas y que la tortuga y que los pajaritos. Ah, y sí, yo soy un bichero bárbaro. Bueno, acá en el fondo yo tengo una mesa que no tiene nada que ver, ¿no? Que estamos hablando. Tengo una mesa que yo le pongo ración para los pajaritos y agua. Ellos vienen de mañana a comer ración, se pegan un bañazo y todos los días. Se bañan, sí. Compro ración para ellos. Bueno, ya compro para mí también. Para el tema de la carpa, ¿no? Que uso ración pollito bebé. Bueno. Gustavo dice buenas noches, recién llegué y ya estoy mirando. Saludito a los tres, Johnny, No y Kevin. Bernabé dice, quiero comprar algunas cosas en la casa de la Currica, pero no sé si mandan para el interior con la tarjeta. ¿Te mandan? Sí. Con la tarjeta soy un queso, dice. Capaz me decís por privado. Sí, mandan, sí. Lo que quieras. O sea, yo creo que crédito, el gasto mínimo es 500, no el crédito. Y después débito, no hay mínimo, creo, en débito. Pero crédito es un mínimo de 500 pesos. Tengo creo que es eso. Pero no hay problema, no hay problema. Si es por las entradas, no te preocupes, porque si podés comprar las entradas, no sé si querés comprarla en la Currica, podés comprarla en Hábitat. No sé si estás hablando de eso, pero lo que quieras comprar en la Currica, te hacen envío, si no hay problema. Y creo yo que cualquier casa de pesca te hace envío. Sí. Está la pesca, dice, como siempre mirando, un abrazo grande en cualquier momento. Vamos a meter una pesquita. Si Dios quiere. Claudio García, tanto tiempo, acá estamos viendo el vivo con mi señora tomando un mate como ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Carlos Valdés, buenas noches desde acá de Puntas Macadam. Un abrazo gigante a Kevin, a Noelia y a Johnny. Valdés siempre mirándolos cuando pasen cerca de Puntas de Manga, se pegan un pique, por la agropecuaria. Sí. Agropecuaria. Ahí va, agropecuaria. Sí, él me manda mensajes. Sí, acá. Por eso, sí. Ahí me acordé. Un saludo grande, espero que anden bien, saludos. El trabajo en imprenta. Me mandó un videito ahí. Mirá qué lindo queda Kevin con el fondo de atrás, dice. Claudio García, hoy pasamos por el Solís Grande en una zona que parece tener camping. Muy bien cuidado, la verdad, siempre pasaba por los puentes, pero nunca había pasado. Para la próxima estaré llevando la caña, dice.
Lindo lugar ahí, nunca fui, pero me han contado que es muy lindo lugar, sí. Un lugar que tengo pendiente para ir. Ahí debe salir variada, ¿no? Ahora en temporada de corvina debe haber corvinas, bueno, de todo ahí. Bueno, Fernando Ojeda dice, Johnny, yo dono una entrada para ayudar, dice. Bueno, muchas gracias, Fernando. La verdad que no tengo nada que decir de todo, de todo. La verdad que mucha gente dona, mucha gente ayuda. Otro compañero que está por ahí que me dijo que no lo nombrara, que no era necesario, también donó una entrada para alguien que necesite realmente, ¿no? Sí. Pero tenemos un fin de semana más para hacer un sorteo de entradas. Y bueno, y veremos allí, veremos allí. Rodrigo, a nosotros nos gustó mucho el lugar hasta para ir a pasar el día a comer un asado. Unas vistas hermosas. Sí, dice. espectacular el lugar, Te recomiendo, andá, es hermoso. Y el camino es buenísimo el camino. La 76 como no tanto, ¿no? Pero tampoco vas a ir a 120, porque vas a 60, 70, hay algunos agujeritos que da para esquivar. Después la entrada, hay como un corredor de eucalipto, rumbo ahí a la parte que estábamos, que hay una bajadita que ahí está medio feito, pero bajarlo más bien con cualquier auto. Bueno, bajé con el mío, que es así de alto. Y el auto queda al lado del agua, como vieron. No hay problema. Aparte cambia la zona, ¿no? Ahí no es Montevideo. Acá dejar el auto de afuera, a ratito salir están las ruedas nomás. Bueno, ni las ruedas están. Lamentable decir esas cosas, pero es así. Ismael dice, buenas noches gente, espero anden bien, muy buenos los videos y siempre dejan una enseñanza. Vamos arriba, nos vemos en el concurso. Bueno, qué grande. No sé, Walter pregunta dónde queda ese lugar, no sé si se refiere al video. Walter, ¿cómo me vas a preguntar eso? El lugar ese está en la descripción del video. Mirás el video, si te gusta el lugar, en la descripción de ese video, abajo va a salir una palabrita que dice leer más o mostrar más. Entrás ahí está todo. La ubicación del lugar que estábamos, por qué ruta todo. Cuánto demora de tu casa en llegar, te muestra todo. Leña muy poca, Para iniciar el fuego, sí, buscar. Sí. Para iniciar el fuego espectacular, pero lleven leña porque no hay. Y cortar no se puede. Llevar una motosierra para cortar no se puede. Para iniciar el fuego espectacular, pero lleven leña, una bolsita de carbón y ya está. Leandro dice que linda Tararira fuera de época, lo que debe ser una en temporada, dice. Y estaba con bastante fuerza ella. Y se trancó en la piedra, allí fue tonco. Rodrigo comenta de un reel que apareció en Facebook que un pez que se llamaba tiburón serpiente. Muy raro, la verdad. Mirá, nunca había escuchado. Martino Campo, hola, buenas noches. Un saludo desde Carmelo. Los felicito por la humildad. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande. ¿Qué hay que hacer para ganarse los premios? Dice Silvia. Ahora vamos a poner unas imágenes ahí y si adivinás lo que dice la imagen, ya está. No precisas más, pero obviamente que no vas a ser la única que va a estar participando, va a haber mucha gente. ¿El Isu en la playa de la Colorada se pesca algo? Que no sea en calle. La playa. Dice por la zona de la playa o más adelante donde hay altura. Ah, por la zona debe ser. En la Colorada, si llegás a la Colorada, o sea, te pones de frente a la playa, a tu izquierda más o menos unos 200 metros hay una piedra redondita, preciosa para pescar ahí porque no, o sea, es piedra redonda, te puedes sentar y para pescar con currica es ideal, ahí hay mucho pejerrey. Y a fondo, bueno, a fondo tenés que tirar muy lejos para no enganchar, ¿no? Pero hablando de arriba de los 80 metros. Pero con currica te haces la panzada con pejerrey ahí. Y carnada, la que más funciona ahí es hígado de pollo. O camarón blanco ecuatoriano. Cuando vaya a la casa de pesca pedí camarón blanco que ya saben cuál. ¿Qué dice Henry? Bernabé y yo hemos pescado, yo dientudos y mojarra. Bueno, Jacoba dice, hola amigos, desde la Patagonia como siempre los miro.
Saludos a Kevin. Un abrazo Gracias. grande de Argentina. Ellos siempre están en el Sí, vivo. un abrazo grande. Raúl dice, voy por la Currica a buscar una caña para la pesca de embarque. Hace rato me la recomendó Johnny y aún no fui a comprarla. Me dejan allí un sticker, te dijo todavía. Bueno, sale más cara Ay, ay. la caña. Yo preciso 3 pegotines, ya sé, Gustavo, los tenemos los pegotines. El tema es cuando nos veamos ahí. Haceme el acuerdo, porque si no, Andrea Cuadra dice, besotes Kevin, sos divino. Me encantó tu besito. Cuando vengas tráeme mate. Dice, te dejo, porque la verdad me duermo. Paz Celia cocinando. Te adoro, mi negro. Mañana temprano a sacarme sangre. Besos. Bueno, ahí está. Gracias. Un día tenemos que ir con el mate para allá. Sí. Del Sebas Mate. Sé una cosita que... Muchas gracias, Ah, Andrés. Sí, sí. Horacio, hola pesqueros, somos Nayeli y Horacio, nuevos pescadores. Lo lindo de ustedes es que nos enseñan lugares donde se puede parar, hacer camping y tirar las cañas. Gracias desde ya por ilusionarnos. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y lugares públicos nosotros no tenemos nada que ocultar. Si es público ponemos el link y listo. Que bastante chato hoy, Bastante, sí. Hoy sí, bastante. chat. No es por... No nos molesta el chat. Pero ¿qué pasa? Tenemos que terminar de leerle el chat para poder hacer los sorteos, porque si no, todo esto quedamos sin leer. Después decir, pero Johnny no, a mí no me leyeron. Bueno, leo rápido. Bueno. Andrea dice, el que tenemos no se dobla, Johnny, es de los buenos. Pedile foto a Ale mañana. Bueno, está, bárbaro. Bueno, ahí tienen. En Alito Pesca tienen para descamar un cuchillo, ¿no? Que ya descaman y ya aprovechen y filetean. Yo el que tengo es el Mustang. No, es el Musta, creo. Claro, el tiene tiene. la sierrita, pero a mí me gustan los cuchillos. Es el único que tiene. A mí me gustan los cuchillos finos, ¿no? Finos para filetear. Porque si agarrar un pez re chiquito así, un cuchillo grueso como bueno. Entonces, y él es blandito, ¿no? Y yo soy cosquilloso con los cuchillos. No me gusta que me los agarren, que me lo desafilen. ¿Viste? Porque acá en la cocina hay cuchillos afilados a veces. Yo dejo afilado para que no es. Y yo voy a agarrar aquellos para filetear y están sin filo también. Se ve que hay una rata que agarra acá el cuchillo y se ve que me caza, yo qué sé, y me dejan sin filo. Sí, la ¿Entendés? rata, sí. Entonces, Agarra el cuchillo y ahí sí. y acá tengo 2 cuchillos, que yo lo dejo así, entonces llego de pescar, llegamos y ya tengo para filetear, porque ella filetea también. Pero esos cuchillos se ve que andan una rata que lo... Y allá también hay otro cuchillo que está para Sí, hacerle filo. no sé, parece que corta cuerno de buey, porque quedan... El cuerno. Carlos dice, no de todo China es un local nuevo. Como dice el compañero, está en camino Carrasco a la derecha yendo hacia afuera. Muchas gracias, Carlos. Vamos arriba a los pesqueros. Gracias. Anda Bueno. Kevin para el amargo, Yo dice quiero más. Carlos Valdés. ¿Creen? Walter Claro. Lemos. Ah, bueno. Dice, pasá la esquina si podés, gracias. Dice, Walter dice acá está. Porque se hablan entre ellos, por eso. No, si se hablan de ellos no lo José, leo, pues en sí. la capuera la laguna que hay es la laguna del Sauce. Me gusta la laguna del Sauce para pescar pejes reyes esta época. Y en verano está lleno de tagarira eso. La Sí. Capuera es una localidad que está en la costa de la laguna. Otro lugar que quiero ir también es la laguna del Diario, que está más para allá, más para el este todavía. ¿Cómo anda Rodrigo La laguna de Chítaro? los cisnes también. Tanto tiempo, sí. Fernando Silva, buenas noches pesquero, ¿cómo anda? Fernando Silva, Claudio. La verdad muy lindo, pasamos con mi señora y la cachorra y bajamos a ver. Está súper lindo, se nota que es profundo, debe salir alguna variada, pero no por Solís de la Inter, sino por la 9, dice. Bueno, más acá atrás. Bien. Carlos Barcia, ¿no? García. Buenas noches, gente. Buenas Buenas noches. Bueno, Rumbo acá al este, sí. hace llegar a Gregorio Aznares. Bien, gracias. Después te pasa alguna foto, dice. Bien. Mati te agradezco. Fernández, buenas noches pesqueros, saludos desde Canelones. Benjamín, saludos desde Fray Ventos.
con mi pareja nos encantan sus videos y la linda familia que son. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Un abrazo, Benjamín Correa, y a la familia. Cuando dicen Fray Bento me acuerdo, ¿sabe de quién, no? De... Yo me acuerdo de Analí, de mi De hermano. tu hermana, ¿no? Pero Y sí. había uno que siempre nos escribía, ¿cómo es el nombre de él? Ah, sí, el gurisito aquel. Sí, No me acuerdo el nombre. no me acuerdo. El gurisito, sí, me Sí. acuerdo, sí. Pescador de bogas por allá. Bueno, dale, ya está ahí, ya hacemos el sorteo. Mati Fernández, buenas noches, pesqueros, saludos desde Toledo. Arriba Toledo, ¿no? Ah, ese ya leí. Jesús dice, buenas noches, soy Jesús y Miriam de Suárez. Siempre lo seguimos y lo felicitamos por esas hermosas pescas en familia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dice Giovanni? Final de año Fin- fuimos a pasar unos días. 10 días, Ah. dice na fronteira. Ceder sorte, encontro vocês por Rivera e tiro una foto con todos. ¿Qué? Lo tiré. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Para pescamos trairán. Ya que entendemos derechito, nosotros somos de allá. No sale a hablar mucho, Claro, pero hablar no, pero entendemos entendemos. derechito. Sí. Esberalto dice, saludos pescadores, presente el Cerro. Cerro nomás. Esteban, buenas noches, gusto de verlos como siempre. Silvia, tienen que comprar en Temu, muy barato, dice. Sí, ya vi, sí. Lo que pidas ahí. ¿Sabes que yo? Ahora sí hagan el sorteo, dice Claudio García. Sí, ahí está, terminó en- Sí. Las entradas Las están... entradas ahí va. están en Hábitat. Cualquier Hábitat vas y pedís. Cualquier hábitat del país, pedís por Claro. una entrada para el concurso de pesca a la burriqueta. Para el tercer concurso de pesca a la borretera. Que le sale ahí, no hay problema. Y ahora que dijo él que en Temu está barata, no es por tema, no tengo problema con Temu, no tengo problema con AliExpress, no tengo problema con, bueno, un montón de páginas de compra. Pero a mí lo que me mata es la ansiedad. Yo soy un tipo que yo quiero las cosas ya. Si yo pago, quiero ya. Entonces yo compro por Amazon. ¿Por qué compro por Amazon? Porque, por ejemplo, yo quiero comprar este mouse a, no sé, sale allá 300 pesos. Llegando a mi casa vale 600. Y me dicen, hoy es lunes, el miércoles está en tu casa y el miércoles está acá. Si compras por AliExpress, ay no, que de registrarte en la aduana, que tenés que el envío, que... No. Esto vos ya pagas todo, pagas mucho más, es cierto. Pero viene directo a tu casa, ya está. No. Yo me acuerdo cuando compré una moto hace años. Estaba cerrando la casa. Y me dice, sí, una consulta. Digo, no, una consulta no, yo quiero comprarme esta moto. Sí, pero estamos cerrando. ¿Dónde está? Digo, compro en otro lugar. Digo, yo tengo la plata acá. Ah, tenés la plata. Y ya me trataron de otra forma. Dice, bueno, está, hacemos los papeles, que pa. Y mañana te la entregamos. Digo, no. Ahora. Aparte con cara de loco. No, pero señor, tenemos que primero arrancarla. Bueno. Entonces devuélveme la plata, porque yo había pagado. Deshacemos todo, me voy y la compro en otro lado. A ver, déjame hablar, fueron allá adentro y eso. Y tiene que ser ahora, sí. Si no es ahora, y contado, ¿no? Está, tipo con todo cerrado, me abrieron la puerta y yo salí en moto. No, yo no. Para mí tiene que... Y lo mismo pescar. Nosotros estamos acá, sí, ¿están para pescar a dónde? Y ya. Tiene que ser ya. Por eso que siempre me olvido de todo. Ya. Vengo con el auto, cargamos las cosas y nos vamos. No. Y lo mismo viajar. A veces vamos a Rivera, sí. Capaz, mirá, está lindo. Y sí, yo tengo 3 días libres. Pero, y bueno, agarrar. Y ya nos fuimos. Y después nos acordamos que nos olvidamos de los zapatos allá pasando Florida. Bueno. Vamos de pesca, dice buenas noches, saludos para todos. El concurso se va a hacer en la bajada 26, en la Rambla Tomás Berreta, bajada 26, por la costanera, ¿no? Ahí va a estar el gazebo, va a ser la bajada 26, o sea, la 25, la 26, la 27 y la 28. Pero el gazebo, o sea, los pescadores se empiezan a ubicar desde la 26, ahí gradualmente. Bueno, vamos. Que dice Andrea, bueno, intentaré dormir, Kevin. Y llena, ¿cómo?
después de mucho, jaja, Noé, me encantó tu riñonera. Quiero que me hagas una así, yo te dejo, pero no me da la cabeza para tanto. Bueno, algo así entendí. Sí, la riñonera que vos tenés. Sí, Noelia es media tejedora de crochet. Bueno, hace de todo. Crochet hace de todo. En tema de que registrar hay que... No hay que porque registrar, ellos dice. lo hacen al enviarlo. Yo pagué... Ahí claro, viste, vos tú pagaste el correo, hay que avisarle. Hace falta, demora 25... No. Mirá cómo tengo acá. Tengo pelada la cabeza. No, para mí tiene que ser ya. Me encanta, ¿no? Porque compra barato, te llega, demora 15 días, una semana, no sé, pero está. No, en Amazon yo compro 4 días, está acá en casa. ¿Qué Pago dice? más, sí, pero no pago aduana, no, o sea, justamente uno cuando paga más ya paga todo. Y viene directo a casa, me lo traen acá en casa. No tengo que... Ellos hacen todo solo. Es mi forma, no estoy diciendo que sea mejor que... capaz que un día precise, bueno, esto lo necesito para allá y lo compro, bueno, demora 15 días, bueno. Pero no, yo cuando compro tiene que ser ya. Me alegra mucho saber que no soy el único, jaja, dice. No, yo tengo, está loco. Yo soy, no saben lo que soy, yo una pila de nervios. Bueno, ¿cuál hacemos ahora primero? Cualquiera, porque son todos tienen lo mismo, todos tienen lo mismo, ¿está? Una bollita, tiene una bolsita acá atrás con 20 anzuelos ¿Cuál hacemos y un primero, hilito. Y un hilito. Diego, de El Pesquero, este hilito me encantó. Este. Fuerte, hoy lo usé. Este hilito me encantó, pero fuerte mismo. Generalmente los hilos vos da un par de vueltas El y se primer revienta. juego va con esta, dice que... Con esa, Sí. bueno, Noelia va a alargar la imagen, esperen que yo ponga algo acá. Voy a poner un punto nomás. Cuando salga ahí el puntito y que diga los pesqueros se arranca. Pero tienen que ver lo que dice la imagen. ¿Cómo es? ¿Le explicaste? ¿Eh? ¿Le explicaste? Es como el juego pasado. Está por explicarlo porque hay mucha Voy gente voy a poner una imagen y con las sílabas o la acción del diseño que hay, con cada sílaba se hace una palabra. Es de pesca, obvio, ¿no? ¿Cuál va primero? ¿Esta? No. Pone aquello. ¿Esta? Es. Pero es sobre pesca. Claro, es de pesca. ¿Entendieron? Buenas noches, llegué tarde, vivo desde Trinidad. Bueno, está, ya vamos. Vamos de pesca, vamos. Quise decir, Santiago y Estefany, un saludo grande. Buenas noches. Buenas noches. ¿Este? Sí, es. Va. ¿Qué es? ¿Qué es? Es de pesca, ¿eh? ¿Qué palabras forman ahí? Es de pesca. Con el loguito de los pesqueros, una bollita, 20 anzuelos y un y un hilo. Yo creo que voy a controlar acá, me parece. Sí, controla ahí. No sé qué me salió acá, perdón, a ver, quiero bichar qué es que dice ahí. Ay, que me perdí acá. Bueno, un poquito. Acá está. ¿Qué es, gente? Es un artículo de pesca. Descamador, no, Lali. Pato suicida, dice Walter. ¡Ay! Pato al agua. Es algo de pesca. Vamos arriba. No, lee bien. Se ve que ella quiere un cosa de crochet tuyo. Descamador, no. Plomo, no. Pato suicida, plomo. Plomada tampoco. A ver, gente. Miren las imágenes, lo que es la imagen. Y de una sílaba de ahí, con la sílaba del otro, con la sílaba del otro, forman una palabra. Pato loco. Es un artículo. Cucharita, caña de pescar, no, camarón. No. Yo pensé que la iban a sacar enseguida. Pero, Anuelia, ¿a vos te gusta torturar a la gente?
Paternoster, dice. Cosa caña no. Porterril tampoco. Tanza no. Que dice Andrea, yo quiero una riñonera negra. Yo tejo, Tanza. pero no me da en mi cabeza. Ah, para tanto. No, tan cerca, sí, pero no. Y Kevin me pueden mucho porque los adoro. Que se mate como está. Ana. Me cansé, A dice ver. Walter Demo. Pero no dijiste nada, Walter. No, igual te. Valija dice. No. Emery yo no. Toca. A ver. Bueno, vamos a dar una pista. Bueno, dale una pista. Vamos a dar una. A ver, gente. Vamos a dar una pista. Presten atención. Vamos a dar una pista. Está dentro de esta bolsa acá. Está dentro. A ver, ¿dónde está acá? Ya. Está dentro de esta bolsa. Vamos a sacar de acá esto porque. Sí. ¿Está dentro de esta bolsa? Está dentro de esta bolsa. Cosa caña, reel. Carpas. Hilo, boya. Currica, muy bien. Son pescadores que somos. Acá dijo Ismael Márquez. Sí, ese mismo. Para un poquito. Voy a poner ahí porque si no... Ismael Márquez. Esperen que voy a hacer una captura acá porque si no. Está. Ismael Márquez. Currica. Felicitaciones, Ismael. Creo que él ya se ganó algo, creo. Que yo me acuerdo, ¿no? ¿No? No. Ah, él fue el primero que... Bueno, Currica. pongo acá el papelito. Currica. Claro. Que poné ahí que voy a decir Currica. Bueno, vamos a poner acá para que Noelia muestre. ¿Por qué era Currica? Porque Currica, ¿no? Escuchar, saqué la Q, escuchar de ahí. Ya sé que ahí estamos con la Q. De escuchar, claro, Sí. Q. Ri, porque el pato está arriba. Arriba, muy bien. Y K por la casa. Está, eso, Currica. pensar un poquito, pero está. Ah, yo apago la computadora. Bueno, ¿ya pusiste el nombre ahí? Ya ¿Ya puse pusiste? el nombre acá. Bien. Ya está con el nombrecito acá. Ah, pará. Vamos, está, se comunicó entiendo. ahí. Sí, sí. Está. ¿Ya está? ¿Puso él ahí? Gracias, bien, está, excelente. Después nos comunicamos, acordate. Yo te pongo acá el teléfono igual, pará. Después me manda un mensajito, pero manda un mensajito después, no ahora que estamos en vivo, porque no te lo voy a contestar. No porque no quiera, ¿no? 28, 5, 9, 8, 0, 8. Muy complicado, ¿no? Dice. No. Tiene que ser... ¿qué? Es que con Noelia, ella quiere que te dé una CB, ¿viste? Que pierdas el conocimiento pensando. Pero y es un juego. Me salió el cerebro por la oreja, dice. Hasta que el otro día estaba haciendo un juego y yo no conseguía. Y Kevin me dijo la palabra que estaba atrás. Bueno, pero Kevin es inteligente. Bueno, acá este... Ay, vos no sos No, inteligente. yo no pude. Mirando eso yo no pude. Bueno, otro. Vamos con otro, a No, ver, gente. poné este de acá. Ah, bueno, este sí es más fácil, ¿no? Este A es ver. un... No sé si acertijo o qué es esto. ¿Qué pasó? Néstor Sosa dice, no entiendo. Pato escuchando en la casa, ¿dónde está la currica? Está ahí. Que no sea tan fácil, porfa, dice. Bueno, dale.
Este Bueno. es una pava, ese, ¿no? Bueno, ahora Una va. pava. Esperen que yo... No, ¿para cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es Cualquiera, ahora? cualquiera. No, cualquiera no, mostrar. Bueno, ahora va este. Va Va- este, ¿está? va La este. bollita, el loguito de los pesqueros, un hilo de este hilo está espectacular, es fuerte, fuerte. Hilo elástico, ¿no? Y 20 anzuelos y 20 anzuelitos. ¿Está? Esperen, que voy a poner la foto. ¿Cuál es? ¿Es esta mano? Ese. Va. Ah, es un acertijo, ahí está. El acertijo, vamos arriba. A ver el acertijo. Julia dice, bien Noé, nos haces usar la cabeza. ¿La cabeza? Llegó a darme calor y eso no estoy participando yo. Luz química, dicen. Ah, qué malo que sos. Shh, cállate, mira. Presta atención. Esa está fácil, esa sí es realmente fácil. Dos padres van a pescar acompañados de sus hijos respectivos. Cada persona pesca un pez. No obstante, solamente han sido pescados 3 peces. ¿Por qué? Vamos, 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 cerebros. ¿Qué pasó? Ah, ¿viste? Ah, bueno. No, pero el que dijo bien fue el de abajo. Sí, el de abajo, El sí. de abajo. Ricardo, marchaste. Porque Marchaste, dijo sí. padre, madre, Madre e hijo. e hijo. Es abuelo, padre, hijo. Claro. Muy bien. Federico Pérez. Federico Pérez. 2 adultos y un niño. No, pero ahí dice otra cosa, Rodrigo. Ahí dice 2 padres, no dice 2 adultos. Claro, 2 padres. 2 sí. padres, o sea que es el abuelo, el padre y el hijo. O sea, el padre del padre y el hijo del padre. Son 3. 2 padres. Esto sí está bien. Claro. Esa ¿Te está. anotaste quién es? No, Federico Pérez. Quería que apareciera ahí, a ver. Federico Pérez. Federico Pérez, a ver, Federico Pérez. Felicitaciones. Bien jugado. 3 pescados, dice. Sí, es 3 pescados, pero tenía que saber por qué. Ahí Federico- apareció. Bueno, Bueno, dejo el número de vuelta. 0, 98, 544, 9, 8, 2. Mandame mensaje después que termine, por favor. Así yo lo agendo. Federico Pérez. Buenazo. Bueno, me alegra que le estén gustando, che. Bueno, todo esto es gracias a la casa de pesca El Pesquero. Está ahí el loguito de él en pantalla. Borramos acá. El Pesquero. Otra más. Gracias a él. Una bollita también. 20 anzuelos y un hilito de atrás. Y ya va con el loguito de los pesqueros. Que esto es un obsequio de nosotros. Que vamos a poner otro ahí. Bueno, no sé qué pasa. Yo escribo para marear. Sí, estás mareando. Yo tengo que ir a comprar la entrada. Ah, no hay problema, igual yo dejo esto lo dejo en la cubrica ya, no hay problema. Los que vayan a levantar allá, ¿no? Sí, qué lástima, Julio, ya está. Sí, claro, el padre, el hijo y el nieto. Sí, sí. También estaba bien. Está bien pero lo que dijiste, pero ya lo dijeron ya arriba. está, ya. Es mucho para intelecto, dice. Para mi intelecto, dice el viejo. Sí. Néstor. Me da algo. No. Bueno, vamos con otro entonces. Vamos con otro. No, el otro no lo haga. ¿Por qué? Porque es el mismo juego. ¿Cómo el mismo juego? El otro es para los dibujos. Y bueno, ahora ya le agarraron la mano. No, si no quieren hacer. Se me quemó el cerebro, dice. Bueno, vamos con otro. Hacelo para la caña o algo. Parece dejarlo. ¿Cuál caña? Nada, el líder. Claro, dejarlo. Bueno, en el vivo pasado se acuerdan que hubo una pareja que se ganó una caña y para el Día del Niño, se ganó una caña y un reel. Bueno, lamentablemente, Para el día del niño, eso. vamos a esperar un poquito porque los canes quieren salir. No lo deja la silla, Kevin. Corre la silla. Ahí va. La lleva.
Ah, la llama también quiere salir. Sí. Bueno, acá está. Bueno, disculpen. Tenemos los perritos acá adentro con nosotros. Que son nuestra familia y bueno, tienen derecho. Bueno, la señora de ese señor se cayó de una escalera, bueno, tuvo problemas, no se quebró ni nada, Sí, se pero había ganado la señora. se había ganado la señora. Y tuvo problemita ahí en las piernas, quedó media morada, en fin, no pudo ir a levantar y hoy me mandó un mensaje diciendo que no quería, pero no por no despreciar, es que estaba cuidando a la señora, etcétera, etcétera, que volviera a sortear. Así que vamos a sortear ahora una caña y un reel que no sé cuál es, porque lo tiene el líder de la pesca. Sí, tienen que levantar allá. Tiene que ir a la casa de pesca a levantar. Quien se gane. Yema olfateó un jabalí, Un sí, jabalí, sí, capaz, seguro. sí. Quien se gane tiene que ir a la casa de pesca de Néstor, el líder de la pesca. Sí. Que ya. Poner la dirección. Para un poquito que tengo el mouse un poco. Vamos a poner acá, que el líder de la pesca está acá. Ahora no voy a escribir nada porque si no. Ahí ya dejo lo que es el líder, donde es la calle, número y teléfono del líder de la pesca. Quien se gana tiene que ir a levantar la cañita del reel. Ahí. Ahí. A la casa Que del... es una caña y un reel para niños. ¿Está? Para niños. Porque era el día del niño, pero está. Por problemas ¿De salud? de salud. ¿Está? O sea que ahora vamos a poner la imagen. Y ustedes tienen que descifrar qué dice la imagen, como la anterior que vimos, no como la anterior, la otra, la que se rompieron la cabeza, bueno, es algo parecido, así que... No hago más de su juego entonces. ¿Cuál es? Ese. Este. Ahí fue. Es un artículo de pesca también. Es también... No, es... Perdón. Es algo del reel. Ahí va. Es algo del reel. Es más Ese fácil. va a estar fácil. Ese es más fácil. ¿Qué era? ¿Me olvidé eso? Ah, está. Es algo del reel. Es fácil. Si ven solamente el nadador, ahí ya sabe. Cállate la boca. Pero se está ayudando, No. Es del reel. Del reel. No. La pucha. Ya está, ya. Ya está. Acá, siempre nosotros acá, ¿no? Pero no sé, porque escribió mal. Bueno, está, pero igual. Bueno, está. Capaz que. Está. Está. Bueno. Ya está. Sí, escribió con una falta, pero bueno. No importa. El primero que contestó, porque esa es la idea, es Leo 1996. Sí. ¿Está? Leo se ganó una cañita y un reel del líder de la pesca. Tiene que ir a levantarlo allá a la Ahí dirección. está, Rodrigo Chitter escribió bien ahí. A esa dirección. De Vanadorer. Sí, de Vanador. ¿Está? De dedo. Vaca. De de nadar. Y Destapador. destapador. De Vanador. ¿Quién los tiró? Mandar una cosita. A ver. Cortar por la vaca. Ahí está, me corta por la vaca. Ahí está. Bueno, tenés que ir a levantar Leo en la casa de pesca. Pongo el de líder de la pesca. Pongo de vuelta acá la dirección. Porque me perdí. Ahí. Bueno, me alegro mucho que lo disfruten. Sí. Que lo disfruten. Comunicate con para mi hijo de 6 años. ¿Va? Perfecto, perfecto. ¿Está? Así que un obsequio de el líder de la pesca. Y te dejé la dirección y el teléfono. Comunicate con él. Seguramente el líder está mirando. Tranquilo, con la señora tomando unos mates. Pero a nosotros nos salió Leo primero, Andrés, Sí, perdón. Sí, acá salió primero Leo. No es que acá elegimos. Yo no puedo mirar lo que aparte ustedes otra cosa, no tengo ni idea quién es Leo 1900, Claro. No lo conozco. Acá damos el primero. Vos quedate tranquilo que en eso somos... No puedo saber que te llega primero a vos. A nosotros nos llegó primero él y vos abajo. Claro, sí. Pero quedate tranquilo que está. Acá salió así. No es que estamos haciendo trampa ni nada por el estilo.
A ver si puedo entrar. Bueno, tranquilícense porque no tengo más juego, así que está. No hay más juego. Ahora vamos a hacer por números. Vamos a hacer por números. Y seguimos con esto. Bollita, hilo, 20 anzuelos, bollita, hilo. Esta bollita está bonita, ¿eh? Ah, no se ve porque es verde. ¿Está? Ahora vamos a hacer por número. Pero tranquilo, chiquilines, no se pongan nerviosos. Números vamos a tener que controlar por el celular de Noé porque acá pasan muy rápido. Sí, me enloquezco con los números. Sí. Ahora se me gasta la cabeza a mí, así que tranquilo. Y estas bollitas voy a poner acá. Es obsequio para el canal y suscriptores. Que quede todo clarito ahí. El pesquero, casa de pesca, Diego. Seris. Sí, Seris porque sin tilde. Y el número de teléfono. Para que sepan. Y que pasen por allí, ¿no? Van para el este. No cuesta nada pasar por allí, chusmear. No precisa comprar nada. Chusmear. Chusmear lo que tenga ahí. Y vamos a darle para adelante a la casita de pesca. Que todos necesitamos trabajar y crecer. ¿Estamos? Esto va ahora, pero por número. Vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos 125. Yo pongo acá. ¿Y puedes? ¿Ya pusiste el número? ¿Qué dice Andrés? Me acordé de la vez pasada que pasó igual. Y preguntarnos qué adivinar en primero. Yo solo estaba. Ah, bueno, está. Bueno, está, pero por las dudas igual aclaramos, ¿viste? Nosotros tenemos presentes ahora 128 personas. 128 personas. Vamos a poner 120 números. ¿Estamos? Yo voy a poner un número, después pone 9 por un número y después Kevin por un número porque tenemos una entrada de concurso, ¿no? Sí. Y tenemos una entrada de concurso, una invitación de concurso de pesca a la burriqueta. ¿Estamos? Primero pongo yo el número, lo vamos a mostrar, después pone Kevin y Noé, o viceversa. Bueno, voy a agarrar el numerito, lo pongo acá. Pará, mostrámelo. Está. Ya pueden comenzar. Por número, del 1 al 120. Vamos arriba. Vamos arriba. Buenas noches, Hugo Carrera. Vamos arriba. Ahora, ¿sabes qué? Del 1 al 120. Acaba atrasado, todavía no me salieron los No, números. pero ya van palo y palo ya. Pa, bueno. Yo a ver si puedo, de repente lo puedo pescar, ver ahí. A ver, ven acá. No está. Qué disparate. ¿Hay algún numerito? Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias mientras estén escribiendo ahí, mandando dedo como loco. Muchísimas gracias a todos los presentes, se agradece de corazón. Nosotros de este lado nos sentimos pero muy muy felices y orgullosos de todos ustedes ahí que estén ahí participando. Más allá que es un obsequio, es un regalito, pero estamos presentes. Un domingo que de repente podían estar haciendo otra cosa, están mirando estas truchas, así que se agradece un montón. Muchas gracias mismo. Y nos está controlando por su celular. Ah, no voy a poder controlar por acá. Yo tengo que hacer acá nomás. Sí, pero ahí no te va a dar, creo. No, me da, sí. Sí, va a llegar allá arriba. Bueno, sí, ojalá que sí. Ya lo habrán dicho ya, porque ya es mucho número. Bueno, de ahí para abajo, seguí. A ver, hay que tener paciencia un poquito porque... Ay, pero casi le pegó en el palo uno ahí, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué disparate! Bueno.
Se manda haciendo terrorismo por ahí. No puedo creer que sea... Al fin puse un número que nadie adivina. Pues yo ponía un número, el segundo, el tercero le pegaba. Tengo acá el numerito. Bueno, muy bien, che. Bueno, si llegamos allá abajo y ninguno, o sea, bajamos la... Ay, ay, ay. Se ve que ese número no lo juega nadie, ¿no? Está bien ahí. Ah, Acá, ahí apareció. Bueno, hay un ganador, gente. Dejaste ahí, hay un ganador. Gracias, paren. Bueno, va a demorar un poquito porque... hago captura con el celular ahí. Sí, saca una fotito igual. No, sacá vos porque el mouse, si se corre el mouse. Apagás tu teléfono y yo no sé dónde está la máquina de fotos. Acá. Ahí. Está. A ver si se ve. Sí, se ve, sí. Yo lo vi. Sí. No. Ya está, ¿pararon? Sí, pararon. Listo, gracias. Tambor. Ah. Bueno, el número es 71. Y la ganadora es, escribí acá atrás. Ay, me había olvidado. La ganadora es... Ganadora. Raquel Lima es. Raquel Lima. A ver, Raquel Lima. A ver si aparece. Raquel Lima, la ganadora. Ahí está. Raquel Lima. Raquel Lima, la ganadora de la bollita, el hilito elástico, los anzuelitos y el... Escribí acá atrás. ¿Pero apareció ahí? No sé. A ver si aparece. Tiene que aparecer, si no marcha. 5 minutos y sorteamos de nuevo. A ver. José, ay, ¿qué lo tiró, no? Cuando aparece el... El tuturama apareció ahí o estaba ahí escondido. Está escondido ahí. 8432. Bueno, Julia. ¿estás ahí, Raquel? ¿Raquel era? Sí, Raquel Lima. Porque largó el número y se fue, me parece. Sí, largó el número y tiró el celular y se fue. Ay. Bueno, Raquel, no demores mucho. Ahí está. Ahí está, Bien. bueno. Bueno, está acá el nombre de ella, ponen acá adentro. Muy bien, felicitaciones. Ay, dame otro lapicero porque no. Ah, no funciona, bueno, tenés que sortear de vuelta. Toma. Roja. Bien. Raquel Lima. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Casa de Pesca del Pesquero ahí, la verdad. Nos estamos divirtiendo un montón y la gente se está yendo con... Los que ganan se están yendo contentos. Bueno, tenemos otro más del pesquero. Una bollita, 20 anzuelos y un loguito y un hilo elástico. También un obsequio de El Pesquero. Del pesquero, no de los pesqueros, del pesquero Diego, su señora allá a la casa de pesca, vamos arriba. Ahora vamos a achicar el número porque si no es mucho. Bueno, ahora va a escribir Noé. Para que tengo que actualizar acá. Porque. Acá sí. Está. Escribí ahí. ¿Escribo? Escribí el número. ¿De qué número? ¿Qué número? Ahora vamos a poner menos. Es un disparate, mucho número. Poné 100 nomás. Hasta el 100. Del 1 al 100. Esperen que no estoy del 1 al 100.
Del 1 al 100. Sí. Voy a poner uno fácil. Fácil, si nadie va a saber, es fácil, porque si no lo saben. Está. ¿Lo viste? Pronto, sí lo vi. Arranque nomás. Annie Fro, sale mi comentario. Sí, deben de salir, pero como el chat va muy rápido. Acá. Yo te voy a ayudar acá por las dudas. Es hasta el 100, Por ahora, no. ¿No? Yo voy a ayudar a 9 porque así por las dudas. Lo que pasa es que hoy se me fue y no me dio para... El chat y no me dio para volver a... Porque se va a veces y no da para ver lo que estaba antes. Y no pude hacer de celular. Por ahora nada. ¡Ah! ¿Sí? ¿Ya está? ¿Quién? Ya está. Pero la gran sitio. Ya está, ya. Bueno, el número es 03. Ah, no va a aparecer. No va a aparecer porque No va- justo es verde. Sí. Pero es Diego Araujo. Diego Araujo se lleva un hilito, 20 anzuelos, el adhesivo de los pesqueros y la bollita para la currica. Hace días que andás con sortudo, Diego, ¿eh? ¿Qué disparate, va? Digo, ahora, saqué una Ya está, captura. gente, muchas gracias. Mirá ¿Qué? que saqué captura si querés. Sí, sí, sí. Mostrar ahí. Sí, Captura. sí. No, sacaste de 2 o de todos. No, ahora de Diego, porque como no estaba en verde Bueno, está. y no dio para mostrar. Vamos arriba, Dieguito. Para la próxima no participa, ¿viste? Diego. Bueno, ahora lo que está es... Vamos, dice Diego. Vamos Sí. arriba. Afilé la mira, dice. ¿Qué disparate? No, tu rifle anda volando. Anda volando. Ahora es la entrada. Ahora vamos con una invitación para el concurso de pesca a la burqueta, que voy a contestar lo mismo que contesté la otra vez. Que me dijo Johnny, pero con la invitación esa, si yo voy a pescar y pesco, ¿gano algo? Pero claro, podés ganarte la moto o la plata, podés ganarte el torium, podés ganarte la caña, podés, claro. La invitación es nuestra, pero si pescás, a mí regalame el vacío de la vaquillona. Yo lo puse también, che. No. Pero acá sale, nosotros estamos controlando por el celular posiblemente ahí lo veas antes, pero no sé, es por un tema de, no sé si es por internet o qué. Pero quédate tranquila que acá, Todas las internet no son iguales. Y no llegan a la misma velocidad. Y a nosotros, bueno, es lo que nos llega primero que voy a hacer. miren qué bonita entrada. Miren qué bonita entrada, miren qué calidad se ve también, Se ve hasta el detalle de la entrada. Edición 24. Ahí abajo dice invitación. Perdón, Jacobach. Che, como dijo. Estas entradas las pueden conseguir en Hábitat. Obviamente que no va a decir invitación, ¿no? Lo que va a decir es el precio al pagar. Acá. Raquel es tu esposa. ¿Cuál es Raquel? ¿La de la caña? Raquel, No, Raquel. Mirá. Bueno, te ganaste algo, Walter, por lo menos. Gracias a tu señora. Sí, pero es de ella, ¿eh? Yo no te quiero ver pescando con esa boya. Te corto la línea. Bueno, no puedo cortar. Jacoba, pobre, me dio lástima. Tranquila, ya se va a dar. Lo pongo de bronca. Vamos a tener que hacer algo para Jacoba. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esta entradita?
Sí, obviamente que lo vamos a regalar, pero ¿cómo? Números no vamos a enloquecer de nuevo. Y otra cosa que se puede. Ah, otro juego no hice y está. No hago más esos juegos porque para mí es más fácil el juego que estén largando números, que me vuelvo loca con los números. Porque la vista te queda. Y yo lo estoy viendo en el celular y la tablet y me sale en distinto orden el chat, claro, porque depende de la velocidad es. Ah, o sea que estás escribiendo por todos lados. Pero muchas gracias igual, Dieguito, Vos tenés, por el apoyo. vos tenés el ayudante ahí de cric. La gente debe tener ayudante, sí. Regalar al No, más. vamos a hacerlo distinto. Voy a abrir una página acá que no le va a salir a ustedes porque no está. Al mate, quiere Kevin. Yo quiero saber una cosa que No. ya. A ver. Pedime, Kevin. $197, dice el tutorial. Rodrigo Chítaro, fácil, regálame a mí, no te enloquezcas, dice. Alison, está bien el juego, Noé, tenés que poner las imágenes ordenadas. Sí, lo que pasa es que si las pongo ordenadas, Alison, ahí las sacan al toque. Bueno, está. La pregunta va a ser fácil. Las dos primeras veces que hice, fue el año pasado, creo que fue. Puse ordenada y la sacaron enseguida, la sacaron. Y después ya me conocieron la jugada y ahí ya no hice más porque... La pregunta es, presten atención, voy a decirlo una vez porque si no... La pregunta es, ¿cuánto mide la escollera oeste de Montevideo? ¿Cuánto mide la escollera oeste de Montevideo? La oeste, no la escollera de Sarandí, la que está oeste. En la oeste, la que está para el lado del cerro. ¿Cuánto mide? Dime, dice. Esa es fácil, porque alguno se va a meter en internet y la vas a ver. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Bueno, como dije iba a ser fácil. Ya A está. ver. Pero mirá quién ganó. No, pará. Acá. Este ganó. Este dijo el metraje. No. El de arriba puso. El de arriba. Bueno, saca una foto porque si no va a haber lío. Y el que puso primero fue este. Saca una fotito. Gente, lo único que yo les pido es que los que están participando tienen que estar suscritos al canal, ¿no? Porque hoy lo pusimos público, cualquiera puede chatear. Yo siempre pongo solamente para suscriptores, pero si están participando y se ganan, yo les pido, lo único que pido es que estén suscritos al canal, nada más. Ah, esta no escribía. A ver, ¿Qué crees que hago? sacar una foto. Vamos a sacar una foto primero. Acá. ¿Dónde está? No, por ahí que puse mal. Acá. El primero que dijo, pusieron 2000 metros, 105 metros. El que dijo, después abajo pusieron lo mismo, pero fue abajo, como pueden ver ahí. ¿Estamos? José Barrera fue el primero, 1300 metros tiene. Alfredo segundo con 1300 metros también, pero el primero fue José Barrera. Está hecha la captura, así que José Barrera es el ganador del... ¿dónde puse? Este es. Ah, porque yo la embolsé ya. La embolsaste. ¿Está? Felicitaciones, te ganaste la entrada para el certamen del concurso de pesca de la burriqueta, que obviamente que podés ganar la moto, sí, podés ganar el Torium, sí. Bueno, la cosa es participar, porque ahí sí es suerte y verdad. Felicitaciones.
Felicitaciones. Yo no me acordaba, ¿sabes? Tuve que escribirlo porque yo no me acordaba si era... Pero para que ahora lo... Dame acá. Voy a escribirlo en... Voy a escribirlo en el otro Google para que ustedes puedan ver. Así quedamos todos. A ver, acá. Acá. Ahí está. Vamos a poner. ¿Cuánto mide la escollera oeste de Montevideo? No sé si escribí bien. ¿Le salió ahí? El Porte Montevideo, para brindar su actividad, dispone de dos escolleras. Una que es la oeste de 1300 metros de longitud, que protege el temporal del Pampero, y la otra escollera es Sarandí, que mide 900 metros de longitud. Está ahí, acá está todo Hiciste clarito. una captura, ¿no? Sí. Ah, vos sacaste una foto. Ah, está. Claro, no, gente, clarito, acá hay las cosas claritas. A ver si aparece ahí, porque si no ya veo el otro. Cerramos. Quedaron conformes, pasaron 126 metros. No. La joyera, el Sarandí mide 900, que esa ya la sabía, pero la otra yo no estaba seguro si era 1200 o 1300. No estaba seguro, que tuve que buscarlo. Bueno, está. Excelente. Soy suscriptor, sí, dice. Excelente. Bueno, ahora yo le voy a compartir, antes de irnos, José Barrera. Voy a poner acá entonces. voy a compartir las casas de pescas. José. Si por ahí andan en la zona. Después tenemos el libro pará un libro poquito. de la pesca. Pará, que dice que... Pero no creo que vaya, por eso. ¿No crees? Y bueno. Bueno, pero decime vos, porque si no le doy a la segunda persona que... Claro, le das a la segunda. Si no más, decilo ahí. Para la segunda persona que se ganó. No hay problema. ¿Para quién es, negro? Papá, Ah, bueno, está, ya agarro. ¿Para qué estoy con la computadora? Estoy con el teclado, con Dame que todo. tengo ahí arriba. No sé si entra la ubicación acá de... Si tiene mucho carácter. Por unos poquitos no entra. Gracias, negro. Bueno, ahí le dejo las direcciones y teléfonos de las casas de pesca, de las 4 que tenemos. La Currica, el Cangrejo Rojo, el líder de la pesca y el pesquero. Por eso al segundo, dice. Bueno. Entonces el ganador es Alfredo C, que estaba abajo Bueno, de José Barrera. bueno, Alfredo C, que aparezca, fuiste el ganador. Fernando Silva respondió más arriba lo que. A ver. No, pero a mí no me salió Fernando Silva. Pará un poquito. Por eso. No, yo ya miré ahí tampoco. Pará. Vamos a mirar acá. Yo lo había visto, pero no fue el primero. ¿Tanto así pasó? Empezó los pesqueros. Acá está, mira. ¿Qué? No, esto es otra cosa. No, eso, dice los pesqueros nomás. Después dice Acá los pesqueros. Claro. Los pesqueros, después pusieron 500, puso Carlos Larrañaga, Horacio, para Andrés, Leo. Larrañaga, para Carlos Larrañaga puso 500, Antonio Silva, no sé qué puso ahí arriba, que no es número, Horacio Jesús 104, Andrés Rivero 97, Leo 500 metros, Federico 156, Hugo de los Santos 202, Esteban de la Luz 700, Richard 4000, no sé si es. Rodrigo Chítaro 126 metros, Albertico 197,
Julia 300, Mati Fernández 1 kilómetro, Fernando Fernando Silva. Silva 1300. Fernando Silva sí dijo primero. Fernando Silva. ¿Y cómo nos comimos eso? No sé, porque acá no me salió tampoco. Sí, tenés razón. Fernando Silva. Sacarle una foto ahí. Pero ya está, si lo vieron, yo ni para qué voy a sacar foto. No, no importa, sacarle una foto. Fernando Silva. Bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlito. Fernando Silva me pareció a mí, Sí. dice Carlos Lozano. Fernando Silva. Ningún Bueno, problema. no, pero no es que me quedé mal. Alfredo C. Me dice quedé ningún mal por problema. no verlo. ¿Me entienden? Por eso me quedé mal. Nombré a otro que no era. Disculpen, disculpen lo que yo dije y después no dije, después. Disculpen. Fue un error técnico nada más. Mirá la cara de Fernando. Bueno, Fernando, felicitaciones. Bueno, ya ¿Ah? está, Fernando. Te lo entregamos ya por el concurso, si querés, no hay problema. Está bien. Cuando hay dudas se busca, no hay problema. Por suerte a veces se tranca el chat y no da para subir, pero bien de bien. Fernando Silva, felicitaciones. Por supuesto, Julia, por supuesto. Muchas gracias. Ningún gracias, estamos para sumar. Bueno, muchísimas gracias, gente. Bueno, nosotros muy agradecidos, gracias por todo y todas. La verdad tuvo un día espectacular, a nosotros nos encantó, nos encanta que estén ahí. Leímos mucho chat y participamos poco. Ya el programa que viene vamos a ver si hablamos un poquito más de pesca, de algo de alguna pesquita, de alguna brazolada, de cómo armar un nudito, de cómo unir un multi con nylon. Algo vamos a inventar acá para entender nosotros. Sí, que el programa que viene no va a ser este otro fin de semana, no va a haber. ¿Por? Ah, no, sí, está. Este domingo no va a haber, Este domingo que viene no va a haber. Y el otro no sé tampoco. Porque el otro que día cae. No sé si cae 8 ya o no. Para que miro acá en la computadora. Ah, pero ya no. No, pará que yo me fijo acá. Estoy perdido yo. Este no podés. Y el otro ya es domingo 8. Está. Ah, está, pero puede ser que para de noche se pueda, no sé, Sí, dependiendo. si no estamos muy cheireados. Porque va a ser el concurso el otro domingo. Menos trabajo para ustedes, dice Jacoba. Pero hay video. Para el domingo que viene, sí, hay video, sí. Hay video, sí. Muy entretenido el Lo que vivo pasa de es que hoy. justamente yo no Felicitaciones a voy los a tres. estar, pero justamente para un video que no va a ser para este fin de semana, para el otro. Y esperemos que Muchas gracias por la compañía de todos los presentes, dice Diego. va a haber video, quédate tranquilo. No va a ser un video wow, pero va a haber un video para ustedes. Fernando se paga el cordero el 8, dice Rodrigo. ¿Qué disparate? Sí, se paga el cordero. Pero el que lleve el cordero, por favor, ¿no? Que no lo lleve entero. Es una... No, entero no. Que le saque el pescuezo, que lo lleve... por lo menos tampoco vamos a probar de cerno. Que lo lleve sin pescuezo. Bueno, gente, muy lindo, me alegro que les haya gustado a todos. muchas gracias a todos, de corazón, gracias. Gracias por estar, Ricardo, un ratito con nosotros ahí. Gracias a todos, Nuevamente. Gracias a Carlito La Curica, gracias a Néstor también por un premio precioso que se ganó un niño, supuestamente no fue un niño. Cangrejo Rojo, gracias, y gracias a El Pesquero. Bueno, vamos arriba, Muchas gracias, gente de El corazón. líder de la pesca y la currica Y también. La Currica, sí, no, yo nombré a todos. Bueno, vamos arriba, Bueno, gente, de nuestra parte, muchísimas gracias. Que pasen muy, pero muy bien. Tambores. 500 pesos, 500 pesos en la Hábitat, entrada. 500 Sí. pesos. Bueno, voy a ver qué hago por acá. Ya los saludé, ¿no? Hasta el próximo país de video. Que pasen bien, gente. Chau. Siempre es un placer estar de este lado y verlos a ustedes. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tener... Acá está lleno de cosas esto. Así que ponemos acá y acá. Bueno, voy a ver qué hago.
próximo video. Lo que pase bien, gente. Chau, chau. Siempre es un placer estar de este lado y verlos a ustedes. A ver, vamos a hacer acá. Vamos a tener... Acá está lleno de cosas. Así que ponemos acá y acá. Oh, 130. 130. Bueno, ya los saludé, ¿no? El próximo video. Lo que pase bien, gente. Chau, chau. Siempre es un placer estar de este lado y verlos a ustedes. A ver, vamos a hacer acá. Vamos a tener... Acá está lleno de cosas. Así que ponemos acá y acá. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your